Y 3, 1, que sepas de la enfermedad. 2, enfocarnos en el trabajo. Y 3, enfocarnos en la parte legal. Porque de la mano va el profesional en SST con la parte legal. Si usted no maneja la parte legal es cuando le dicen las demandas. Y que lo diga Patico, que ha trabajado conmigo ya como más de 7 años, 8 años en esto. ¿Cuántos abogados van a buscar? Y van los abogados a buscarme ese, o a demandar el profesional y la empresa, o a demandar la RL o la empresa a defenderse de las demandas. Y entonces, yo hago esto, lo mismo que estoy haciendo hoy con ustedes. Trato de explicarles esto. Y trato de explicarles lo que yo les doy a ustedes. Yo les digo, si mis estudiantes ya lo saben, ¿por qué la embarran? Y la pregunta es, ¿por qué la están embarrando muchos de mis profesionales? Cuando mis profesionales son los que ya salieron, si todo esto lo leo. ¿Qué tal les ha parecido las clases? Muy chéveres. ¿Y por qué dicen que buenas? Porque exige. No, no tanto porque no muestran lo que es en la vida real. Y nos enseñan por qué las cosas, o sea, no es solamente como que algo que uno dice, no, es que lo digo ya, no, sino que nos hace como entender realmente. Y cuando uno dice muy buena, y uno los manda acá, los pasa acá y estudian, y uno dice, o es muy buena, o que hace falta. Porque tiene como yo trato de motivarnos, mire, un 5 en una clase que habíamos dicho que no. Eso es parte de la motivación. ¿Y dónde está la motivación que ustedes hacen? Entonces, ¿qué pasa si ustedes dicen que es muy buena, muy chévere, muy didáctica, y uno los pasa acá y le dicen no estudien? Sobre todo haciendo unas preguntas tan bobas como ¿qué estudió de tal tema? ¿Qué estudió? Dios mío, simplemente lo que dijo esta niña, trabajador y empresa, ya, 2 palabras, ya con eso me dio a entender. ¿Sí ven? ¿Y qué pasa ahí? Si esto supuestamente es tan bueno, ¿qué pasa cuando no estudian? Ahora, estudien no para el momento, no estudien para el momento, estudien para el mañana, porque ustedes van a tener a su cargo algo muy importante que es la salud de los trabajadores. Y la salud de los trabajadores puede llevar a la quiebra a una empresa. ¿Por qué? Porque Se imagina tener usted 100 trabajadores como teníamos en la Rosera Boluga. Aparte, usted sabe que cuando yo cogí a Rosera Boluga, mi familia, hermanos que son de Venadito, tenían como 10, 15 personas ahí paradas sin hacer nada. Que porque el cirujano, el neurocirujano, el oficial de ortopedia decían que no podían hacer nada porque tenían hernias. ¿Qué hacen 15 personas de 100 sin hacer nada, pagándoles una empresa todo lo de seguridad social y el resto mirándolos? Si yo estoy trabajando y allá están ellos allá ganando la misma plata y ni hacer nada, ¿qué quiero hacer yo? Enfermarme. ¿Tirar a qué? Al accidente. Entonces, cuando yo llegué aquí, dije, no, yo, ¿cómo me Lo primero que hice fue hacerme valer. Que es lo que yo quiero que ustedes hagan cuando sean profesionales, hacerse valer. Tener el mismo nivel del ingeniero, del arquitecto y del abogado. ¿Sí me entiende? Hacerse valer, ¿sí? ¿Cómo así que el neurocirujano, un médico laboral, hablando de los neurocirujanos, que se creen los dioses, al ortopedista, ¿cómo así que ustedes se están metiendo en mi campo, señores ortopedistas y fisiatras, porque me llamaron a mí a decir, ¿y por qué usted está diciendo que el neurocirujano no pone una recomendación? Dije, por algo muy sencillo. El neurocirujano en su sello o en su licencia que le dan como neurocirujano, ¿le dicen que es especialista en Dios? No. ¿El neurocirujano conoce el perfil del cargo? No. ¿El neurocirujano conoce la 2346? Tal vez no. ¿Conoce qué es perfil del cargo? No. ¿Qué dice la resolución 2346? Que los únicos médicos avalados en Colombia para una restricción es el médico laboral. Por una simple y sencilla razón. Por esto. Porque conocen qué? El riesgo y el profesorado. Eso es lo que nos hizo diferentes. Entonces, ¿por qué el neurocirujano que ni siquiera conoce la empresa donde trabaja, ni siquiera sabe qué va a hacer el trabajador, dice, no puede manipular cargas? Y cuando me fui a defender, yo le decía, y perdone la expresión, pero así que me defendí. Si el neurocirujano dice que no puede levantar cargas, levántelo. Así se lo hará. ¿Le pasa algo si levanta esto?
y el neurocirujano lo incapacitó hasta para qué, para levantar esto. O sea que si no puede manipular ningún tipo de cargas, él no se puede colocar cuerdas industriales. ¿Cierto? No se puede colocar uniforme. O sea que lo mandó a trabajar desnudo. O no lo mandó a trabajar desnudo. Porque la ropa pesa entre 2 y 3 kilos. ¿O no? Y ni siquiera eso. Doña Huética, entonces me toca recibir a mis pacientes, a mis trabajadores así desnudos, porque el neurocirujano, el ortopedista oficial dice que no puede manipular ningún tipo de cargas. No se puede mover. O sea que si le dan ganas de hacer poco tampoco ni siquiera puede hacer esto. Cuando vean ustedes columnas, ¿no? La próxima clase, el otro semestre se conmigo esa clase muy bonita. Entonces les puede mostrar a ellos y afortunadamente ya el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud sacó una circular donde dice que el vehículo laboral es el único que puede dar restricciones. Ellos recomendamos tal cosa, pero quien vuelve eso restricción somos nosotros. Si yo me hice valer, ustedes por qué no frente a los ingenieros y los arquitectos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos semestres hacen ellos? Los mismos. 10. ¿Cuánto hacen ustedes? 10. ¿Ustedes salen tecnólogos? No. ¿Ustedes salen técnicos? ¿Qué dice en su título? Profesional. ¿Cierto? Hace poco, yo no sé si les dije lo de la profesional, que fue mi estudiante que me mandó un paciente que tenía una lesión aquí en el dedo, ¿no? ¿No les dije yo? Sí. ¿Sí ve? Esa profesional aquí de F25 del restaurante ahí se hizo valer y yo la felicité. Mi doctor, es que yo le dije a la abogada que el paciente no podía ingresar a trabajar porque cirugía plástica lo tenía incapacitado. Y la abogada sí puede entrar. ¿Cómo le ocurre a una abogada decir eso? ¿Se va a pasar por encima de incapacidad? ¿Qué pasó? El señor gerente nos llamó, yo lo quise ir porque yo quise por su incapacidad y coloqué el paciente no puede reincorporarse a trabajar. Fue mi otro compañero, para que vean que los dos manejamos el tema, el doctor Cuellar, no sé si lo conocen, también la medicina preventiva. No. La abogada, el gerente y la profesional. Y el gerente le dijo, doctor, si el paciente quiere entrar a trabajar, ¿por qué no puede entrar? Y la sencilla razón es porque tenía un flemón. ¿Qué es un flemón? Una herida abierta en el dedo. segundo dedo de la mano derecha, y si tiene una herida abierta puede manipular alimentos. No. Y si viene la Secretaría de Salud y lo encuentra manipulando alimentos, ¿qué va a pasar? Cierran el local. Y de una vez va a llamar al médico que le hizo el examen y usted por qué lo puso a trabajar. ¿Es que usted es un auxiliar de enfermería? Hay muchos auxiliares de enfermería haciendo consulta médica, ¿verdad? Hay muchos estilistas y vegetales que no saben, ni siquiera piensan. Pero la profesional se hizo valer y dijo no y no entra. Pues el gerente le tocó llamarnos a nosotros a la abogada y entonces se le dijo, el doctor Cuellar se le dijo, señora abogada, yo creo que le ha dicho auxiliar de enfermería. Señora abogada, ¿qué dice la ley 776? Que la RL tiene que manejar el evento agudo y estamos manejando el evento agudo. Ley 776. ¿Qué dice la resolución 3050? Señora abogada, que las incapacidades son de obligatorio cumplimiento. Y si no se cumple, para lo que se debe cumplir, que es el reposo del paciente, la RL Se lava las manos. quiere decir eso, señora abogada, que si estamos bajo una ley 776 que está siendo manejada por la RL y la cirujana plástica le dio incapacidad por ley 776, ustedes van a violar la ley 776. Ay, no, señor. Quiere decir que la 3050 obliga al trabajador a estar en la casa en una incapacidad, y si él tiene la buena intención de venir a trabajar, pero le llega a pasar algo ahí, ustedes violaron una orden de un especialista que dice que tiene que estar en la casa. ¿Quién va a pagar eso? ¿Qué hizo el gerente? ¿Qué hizo el gerente? Doctor, usted la tiene clara. A la abogada, ¿sí me entendieron? Doctor, usted la tiene clara. A la abogada. ¿Qué cara podía poner la abogada si ella fuera la que le decía a la profesional en SST? Es que yo soy la abogada, yo sé de ese trabajador, puede entrar. ¿Cómo me quedó mi profesional? Yo la felicité, le decía, digo, no, profesor, yo la tenía clara cuando usted nos enseñó eso. Cuando el gerente, porque así me dijo el doctor Cuellar, y el gerente le dijo, doctor, muy bien todo, y después volteó a mirar a la abogada, porque la noche hizo la abogada, así. ¿Cómo me tierra? ¿Sí o no? Por eso le digo, muchachos, ¿esto es para qué? Para Se cuenta que le echaron. Para la vida. Esto no es que, ay, sí, es que se va a joder mucho, venga, me prende un poquitico y ya no. No, porque esto es para la vida.
Y así como yo soy profesional en ese yo necesito que sean ustedes. Los que vean conmigo medicina del trabajo, ¿ya han visto anatomía conmigo? ¿Quién han visto anatomía conmigo? Poquitico. ¿Sí ve que los que han visto anatomía conmigo más o menos saben cómo es el modelo? Y el modelo es igual a este. En medicina del trabajo, todos los temas involucran anatomía y fisiología, higiene y seguridad industrial, medicina preventiva, medicina del trabajo, sistemas de vigilancia epidemiológica. Cada tema que tiene que explicar todo eso. Y legislación, obviamente. Entonces, si ve que entre más pasa el semestre, si siguen conmigo, más le voy metiendo yo al cuento. Y el otro semestre sí es mucho más completo que este, siendo este muy completo. Entonces, muchachos, ¿el objetivo cuál es? Estudiar. Porque a mí como docente, ¿cuál es el objetivo conmigo? A mí no me interesa que ustedes salgan mediocres, ni buenos. A mí no me interesa que ustedes salgan buenos ni mediocres, para nada. Porque los buenos y los mediocres tienden a qué? A desaparecer del mercado. A mí me interesa es que salgan excelentes. Porque los excelentes son los únicos que van a qué? A sobrevivir en el mercado. Por eso ustedes se han dado cuenta, con ese año es muy duro o no. Conmigo se queda el que no estudia. Conmigo se queda el que no estudia. El que estudia pasa y créanme que va a tener, como esta niña, bases suficientes para enfrentarse y aquí al cualquier profesor que les vaya a hablar a ustedes carreta de legislación o algo o de cualquier tema, yo ya los dejo preparados para qué? Para que nos forman enteros, muchachos. Y recuerden que los que se están preparando para ser buenos, olvídense. Aquí nos toca prepararnos para hacer qué? Excelentes. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar este paseo. Olvídense. Buenos días. Nuestro equipaje número 5, nosotros correspondemos que es el profesional, el síndrome del edificio enfermo, el síndrome 1 y por último pues formación y programa de VIH. Primeramente pues vamos a empezar con el profesorama. Les voy a dar una definición de lo que es siendo el profesorama, que básicamente es el instrumento que nos permite calificar las capacidades y habilidades que tiene el candidato para desempeñar el cargo o la que demanda el cargo, ¿sí? En la resolución 2346 de 2007, en el artículo 4, nos explican que el empleador está en la obligación de solicitar al médico lo que viene siendo la realización de los exámenes preocupacionales, ¿sí? Y darle lo que viene siendo a él en forma breve lo que se va a desarrollar durante la actividad. Y en el parágrafo nos explica lo que viene siendo que el médico debe respetar y reservar lo que viene siendo la historia clínica ocupacional del trabajador y pues solo se le debe dar el certificado al empleador, ¿sí? En donde pues vayan las recomendaciones, las condiciones para que se puedan hacer las demandas del cargo. Después vamos con lo que viene siendo la importancia del profesiograma. ¿Sí entendieron ahí? ¿Sí entendieron? En dos palabras. ¿Cuál es el objetivo del profesorama? Conocer las exigencias del puesto y colocar el candidato preciso en el puesto adecuado frente a esas exigencias. ¿Y está reglamentado en dónde? En la resolución 2346. ¿En qué parte? En el artículo 4. Entonces, yo les pregunto en el parcial, legislación que reglamenta el profesorado, ustedes le colocan resolución 2346, artículo 4. ¿Y por qué? ¿Qué dice? El empleador tiene la obligación, o sea, ¿eso sí le da la gana? No. El empleador tiene la obligación ¿de qué? ¿De qué tiene la obligación? De informarle al médico. De informarle al médico los perfiles del cargo, mire, describiendo en forma de las tareas y el médico se va a desarrollar. Entonces, cuando nosotros le pedimos a la empresa, cuando hace concepto con nosotros, por favor necesitamos el perfil del cargo. Ay, doctor, ¿eso qué es? Pero eso nadie nos lo había pedido, pues que nosotros somos mineros de enfermería que no tienen ni idea. Nosotros sí nos pegamos aquí, a la norma, para poder demostrar en el caso de alguna demanda que nosotros damos una restricción porque conocemos que el perfil del cargo. ¿Sí? Esto es lo que nos hace a nosotros diferentes. Entonces, nosotros cuando les pedimos a ustedes, empresas, el perfil del cargo es porque el profesorama en la resolución 2346 dice es que es obligatorio que se lo den al médico, porque ¿cómo voy a hacer yo un examen? ¿Usted para dónde va? Ay, yo no sé, es cómo voy a enfocar el examen. ¿Usted para dónde va? Secretaria, me voy yo
Perfil del cargo. ¿Qué dice en el perfil del cargo? Es una trabajadora que va a estar 8 horas sentada realizando movimientos repetitivos en videoterminales con una pausa activa de 1 hora cada 5 minutos. ¿En qué vamos a hacer énfasis en esta niña cuando va a entrar a trabajar? Entonces, Articulaciones. uno, como vamos a ver ahorita, uno va a estar en videoterminales todo el tiempo, que vea bien. Porque si está Columna. bien mal y no tiene gafas, no cumple con ese perfil del cargo. Dos, allá en mi consultorio todo el mundo queda en ropa interior, las mujeres quedan en una batica. Si ella tiene unas varices grado 3 y va a estar todo el tiempo sentada, ¿ese trabajo es para ella? No. Porque los coágulos pueden hacer coágulos en que esas varices hacen un tromboembolismo pulmonar y nos quedamos con una trabajadora ahí ya por dentro. ¿Sí ven? Entonces, varices grado 3 sirve para una secretaria. No. No. Y resulta que yo no encuentro problemas en estudios del cargo, que ustedes dicen que estudios del cargo. ¿Sirve? No. Entonces, ahora sí entendieron que es el profesiograma, es poder mirar qué necesidades son las del cargo, qué necesidades tendría el cargo para ella, que no tuviera que problemas de la visión, problemas de varices, ni problemas de qué, de miembros superiores. Y si yo no encuentro un problema de esos, ¿cumple con el perfil del cargo? No. Y si no cumple con el perfil del cargo, entonces No es apto. no es apta para la labor. Entonces dicen las empresas, ay doctor, ¿y es legal? Pues es que la misma resolución 2346, no sé si ustedes la tienen ahí, deberían de tenerla, ahí busquen la resolución 2346. Y te ven todo el qué, todo el artículo 4. Porque es que ustedes en el examen de ingreso donde tienen la batuta, ustedes ahí es donde tienen la batuta. Una vez entre, pues, puta, perdónenme la palabra, perdimos el año. Resolución 2346, artículo 4, llámenlo. Artículo 4. Evaluaciones médicas. Evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación. Antes de su contratación. ¿Son aquellas que se realizan para qué? Para Determinar condiciones. para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador. Antes de que entre, Antes de siga. su contratación. En función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. Perfil del cargo. El objetivo es determinar la actitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicios de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales, establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación e identificar condiciones de salud que, estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en el desarrollo del trabajo. Siga. El empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las evaluaciones médicas preocupacionales sobre los perfiles del cargo, describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará su labor. En el caso de que se realice la Ojo, ahí. ¿Cuál es el objetivo del examen de ingreso? Mirar si cumple con el perfil del cargo. ¿Sí lo escucharon, no? Sí. Lo repitió y lo repitió. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la empresa, es que esta niña no puede realizar movimientos repetitivos por más de 1 hora, le estoy restringiendo movimientos repetitivos, tiene que intercambiar de pie sentada cada media hora, ¿sí me entienden? Y tiene que bajar de peso. Si yo le estoy diciendo esas restricciones, ¿entra? Sí. Pues digamos que la última decisión finalmente la tiene la empresa. Por eso, ¿entra con esa restricción? Sí. Sí. No entra. No. Porque para eso ustedes están haciendo el perfil y esta Pero bajo eso depende de la resolución. empresa. Si ustedes entran si ustedes entran en ese trabajador a laborar, si ustedes lo entran a laborar, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa? En el caso Sí. de que se realice la contratación correspondiente al empleado, deberá adaptar las condiciones de trabajo y medio laboral según las recomendaciones sugeridas en el reporte o certificado resultante de la evaluación médica preocupacional. Debe acomodar el puesto de trabajo a las restricciones que cada hora tiene el caso de cumplimiento. Ahora, ustedes se van a engañar con una persona que hasta ahora va a entrar sabiendo que va a ser un problema. No.
desde el punto de vista legal, ustedes tienen la batuta en el examen de ingreso que dice, tenga en cuenta todo este profesorama y todo, ¿sí me entienden? Y si encuentra algo que no se acorde al profesorama, pues no es. Porque si no entra, ¿qué pasa? Lleva el punto. ¿Sí entendieron? Sí. Una vez ingrese, se jodió, mire, se lo digo por experiencia propia. Un CISO me llama a mí, es que lo llaman a uno hasta con ganas de pegar. Gatebox, ¿sí lo conocen cuál es? El de Multicentro. ¿El de los buenos? Sí, el segundo piso, ¿listo? Me mandan una trabajadora, servicios generales. ¿Cuál puede ser el perfil del cargo para una persona que labora en servicios generales? No, ¿cuál sería el perfil del cargo? ¿Qué va a hacer una persona? Pues va a trabajar con químicos. Con químicos, perfecto. Va a estar mucho tiempo De pie. Barriendo, Barriendo, buscando. Que no Más. tenga enfermedades de la piel. ¿Cómo? Exacto, o sea, ¿cuál sería dentro de la definición del perfil del cargo, dentro de las actividades que serían? Entonces, expuesta a gases, vapores, líquidos, va a estar, bueno, va a estar haciendo movimientos repetitivos, de pronto va a cargar un balde porque no sabemos si tiene que balde por los chines, no lo sabemos, puede estar manipulando baldes, va a estar mucho tiempo que de pie. ¿Qué le van a exigir ustedes que como mínimo tenga desde el punto de vista de salud de esa trabajadora? Las No vacunas. tenga problemas respiratorios, Perfecto. que no tenga de pronto varices, Grado 3, hay que hacer énfasis en que no, el 1 y el 2 puede pasar. De hecho, el 1 casi que todas las mujeres la tienen, pero el 3 no porque ya es patológico. ¿Qué más? Que no tenga problemas lumbares. ¡Eso! Que no tenga problemas de columna que se vean en el examen físico, porque si tiene una escoliosis demasiado que no se va a poder agachar porque le va a doler. ¿Y qué hace la señora del aseo? Pues Ah, pues coloco, señora que es en ropa interior, y la señora tenía una S en esa columna, pero una cosa impresionante. O sea, tenía una escoliosis que aquí estaba la columna dorsal y en la mapinica estaba la lumbar. Así no, es. sí, cuando le sale este morrito de acá. Eso es una cifosis, o puede ser un lipoma, pero muy probablemente sea una cifosis. Entonces, así era la escoliosis. ¿Qué le coloco yo? Se restringe carga a 5 kilos. ¿Qué dice la 2400? 12.5, se lo restringía menos de la mitad. Se restringe carga a 12.5 y no puede hacer movimientos ni de flexión ni rotación. ¿Sirve para entrar ahí? No. Y las hizo la profesional en CS doctor, es que la paciente entró hace 3 meses acá y ya me incapacitó porque le duele la columna. O sea, la enfermera cuando fue a entrar. Como el gerente cuando miró la abogada. Perdón, o sea, lugar equivocado, no, para la vivienda. Discúlpeme, cédula. Lea el concepto. No, es que el gerente está muy bien, lo que no va a seguir con usted ahora. Lea el concepto. Restricción. Ay, doctor, si yo hasta ahorita lo estoy viendo. 3 meses. Quiere decir que la empresa, que dice el artículo 4, una vez ingrese, tiene que adaptar las condiciones de qué? De trabajo a las restricciones laborales. ¿La empresa hizo eso? No. Y si la sacan, el abogado se va a pegar de qué? De eso. De que por qué no cumplió el artículo 4 donde dice que tenía que cumplir las restricciones que yo había dado. Y como no las cumplió, no hubo promoción y prevención. Y como no hubo prevención y prevención, ¿qué pasó con la teoría ecológica de la historia natural de Berkeley? Está rompiendo. Se desequilibró. ¿Y de quién fue la culpa? De ellas. Empleador. Dice empleador. De ellos. ¿Cierto? Y cabeza del empleador, ¿quién está? Ustedes. ¿La podían sacar? No. No. ¿Adivina quién sacó el gerente? ¿Adivina quién sacó el gerente? O sea, fue demasiado aletosa, es que ustedes tuvieron la culpa. Perdón, la vivienda, sí, lea. Y resolución 2346, artículo 4. Ay, doctor, es que ahorita lo estoy. Ay, se le bajó el tonito, ¿no? Un momentico, primero somos profesionales usted y yo. Segundo, nos merecemos respeto. Y tercero, estudie. Porque la ignorancia no le pone de qué. De la responsabilidad. Por eso este tema, y así nos ve hasta las 10 con este tema, muchachos. Este tema es ahora el boom. Las empresas están pagando lo que sea por tener el programa, porque afortunadamente con hacer el 312 que dice estándares mínimos, no diga que no la conocen, ¿no?
¿No conocen la 0312? Sí. Ah, bueno. Que son los estándares mínimos. Esta vaina o lo tiene o lo tiene. ¿Y quién hace el profesograma? ¿Quién hace el profesograma? El profesional. ¿Ahí dice que lo hace un médico? No. No. Entonces es que decían la empresa del doctor, es que eso lo tiene que hacer ¿quién? Usted. Yo tengo que hacer el diagnóstico de las condiciones de salud, que el profesorama lo dice en el artículo 17. Pero aquí que dice, el empleador tiene de informar al médico que realice la evaluación de los perfiles del cargo, describiendo de forma breve las tareas y el médico que se va a desarrollar. ¿Esa es la definición de quién? Del profesorama. Ahí dice que el médico lo tiene que hacer, no que el empleador. ¿Y el empleador le paga a quién? Y muchachos, están, o no es así, Pato, no están pidiendo profesoramas todas las empresas allá. Vean, en martes me toca dar esta capacitación de cómo hacer un profesorama al sitio de Ciscapé. No tienen ni idea del tema. Dice, venga, pero es que, Dios mío, o sea, ¿cómo? ¿Ah? Le están pidiendo, entonces, ¿qué pasa? La empresa le exige al profesional en SST. Doctor, entonces, la verdad, si son mis profesionales, yo les regalo la capacitación. Porque de una u otra manera yo quedo con un vínculo de ustedes que fui el profesor. ¿Sí me entienden? Y eso se lo llevo uno hasta ya de por vida. Fue mi estudiante, fue mi profesor, entonces bueno, venga a él de colabor. Pero que venga de otras universidades que también dan esta carrera, decimos lo mismo, suerte. Entonces, mire, ¿quién lo hace? Ustedes. De hecho, el Ministerio de Trabajo ya sacó porque fue la única forma de que las empresas nos creyeran, ya sacó un audio donde dice, sí señores, ustedes son los que tienen que hacer ese profesorama, porque ni siquiera nos creían demostrándoles la norma. Venga a ver si yo lo encuentro, porque eso es lo que yo le mando a las empresas. Dios mío, ¿quién hace el profesorama? Ustedes, yo necesito que ustedes queden. La pregunta es cuándo nos den la capacitación. Venga, yo les hago, miramos a ver si aquí está el audio, para que ustedes también lo tengan. Aquí está donde dice mi salud. Aquí, ahí está lo que dijo el Ministerio de Salud frente a las. Para implementar las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores. De acuerdo a este radicado sobre las evaluaciones médico-ocupacionales, se dejará de emitir el concepto de aptitud, se dejará de utilizar el término apto. En su lugar, y como lo pide la norma, la conclusión ocupacional indicará mediante el término concepto solamente dos modalidades, sin restricción para el cargo o con restricción para el cargo, y se definirán esas restricciones en dicho documento. Para referirse a los laboratorios solo se puede utilizar el término normal o alterado, y se deben contemplar las recomendaciones con las implicaciones ocupacionales pertinentes. Les recuerdo que los resultados de las audiometrías, las visiometrías, las espirometrías y los laboratorios no se pueden enviar a los empleadores, por lo tanto es necesario que dejen de solicitar que les envíen esos resultados, y que los empleadores además están obligados a emitir los profesiogramas a los médicos evaluadores. Entonces son las empresas las responsables de diseñar esos profesiogramas y son las responsables de enviarlos a los médicos que van a hacer las evaluaciones ocupacionales. Adjunto el concepto del ministerio para su consulta. Mil gracias y queda atenta a resolver. ¿Sí escucharon? Sí. ¿Y cuál es el documento junto a la 2346? Entonces ya nos tocó decir al Ministerio de Trabajo, señores Ministerio de Trabajo, explíquenles a las empresas que son ustedes, y les mandó ese audio. ¿Por qué? Porque AXA Colpatria unos que le decían, doctor, usted no los tiene que hacer. Primero tengo que morirme. Y segundo, ¿dónde están los abogados para mirarlo? Porque si ellos no saben interpretar esto, pues puta, yo soy médico, yo soy abogado. Pero si no saben interpretar esto que nosotros los médicos lo sabemos interpretar, sí, Dios mío. ¿Sí les quedó claro que hace el profesional? Sí. ¿Sí les quedó claro la funcionaria del Ministerio de Trabajo que tocó que mandara yo cuando doy mis conferencias? Yo coloco este audio y digo, mire, es que hasta el mismo Ministerio de Trabajo dice, plastilina, señores abogados, ustedes como abogados tienen que saber interpretar la ley. Ahí dice el empleador, ahí dice el médico. No. El empleador tiene la obligación de hacernos llegar a nosotros, ¿qué? El profesorama. ¿Y eso qué es? El profesorama. Entonces, ¿sí les quedó claro que son ustedes los que lo tienen que hacer?
Y ahorita las empresas, ahora sí como se vienen las visitas, las demandas y todo, entonces viene el abogado y dice, ¿y usted cumple con esto, señora empresa? 2346, no lo tiene. No lo tienen, ¿sí ven? Entonces, ojo, porque los abogados ya están aprendiendo también esta parte de medicina laboral. Entonces, ¿sí les queda claro quién es el profesor Rama? Sí. ¿Sí les queda claro que no es porque nos dé la gana, es porque ¿qué? Obligación. Porque es de forma, aquí hay que cambiar la es porque es de forma ¿qué? Obligatoria. Hacernos llegar a nosotros esos problemas de cargos que es lo que vamos a aprender acá. Y vamos a aprenderlo, así sea lo último que haga, ¿usted desea eso? Un muñequito, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos con el profesorama, está dividido en 4 partes. Primeramente, la importancia del profesorama es que nos permite contar con un instrumento que nos ayuda en la selección de los trabajadores que estén aptos a las demandas que exija el oficio. Y más que todo, especialmente cuando hablamos de seleccionar trabajadores cuando se trata de un número alto en corto tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que se encuentran profesionales que realizan el examen de preempleo y no están o son externos, son médicos externos que no están o que no conocen la empresa y no conocen las demandas del oficio. Entonces, pues esto quita pues el buen criterio del médico de la empresa, que como tal sí conoce la empresa y conoce las demandas de cada puesto de trabajo y a los trabajadores. Por eso es importante que nos hagan llegar las ¿qué? El Entonces le dice a mi empresa, psicóloga ejecutivo por decir algo, que es una de mis consentidas. Claro que yo ya me la conozco de acá porque voy caro tipo allá. Pero yo no conocía, yo le digo a Martica, la profesional en SST, que es estudiante aquí también, dio clase conmigo. Me dice, doctor, es que van a hacer esto, no mando, pero pues el profesor Rama, ¿qué hace? Y vea, de 10 trabajadores que me mandan el ingreso, de 10 trabajadores sirven 2, el resto se queda. Pero 2 que van a trabajar por lo menos unos 10, 15, 20 años sin ningún problema. Ah, que después de 15 años es un problema de columna. Ah, mire, no, a ver qué pasó. ¿Qué pasó desde el punto de vista de qué? De la actividad ecológica. Porque ahí fue que ustedes le pararon. Y créanme que yo cuando voy a las conferencias, miren, medicina preventiva es tan importante, porque si alguien se enferma, es porque no se hizo medicina preventiva. ¿Y a dónde no se hizo medicina preventiva? En la actividad ecológica. Bueno, es que yo juego tanto con ustedes con la actividad ecológica. Si ustedes dejan desequilibrar esa actividad, se murió. Se murió. Y el otro semestre vamos a aprender a equilibrarla en plaguicidas, en ruido, en manipulación de cargas, en material particulado y en todo lo que son alteraciones musculoesqueléticas del miembro superior. Porque esa tríada no se nos puede desequilibrar por ningún motivo, porque si no viene la enfermedad. ¿Sí? Digamos que son los que son los requerimientos, directamente esto nos lleva a ver lo que es el objetivo como tal del profesorama, es donde pues, se requiere conocer las demandas, los requisitos, las responsabilidades que demanda el oficio, para compararlas con las habilidades, conocimientos y requerimientos físicos, mentales, emocionales y educativos al candidato. ¿Sí? ¿Sí entendieron, no? Entonces el profesorama, ¿qué busca? ¿Conocer qué? ¿Los requerimientos de quién? Del trabajador. No, del puesto de trabajo. Ah, el puesto de trabajo. Los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos de ella? ¿Cuál fue la secretaria? ¿Ella? ¿Usted? ¿Qué requerimientos tiene un puesto de secretaria? ¿Qué requerimientos Buena tiene? visión. Eso, el puesto de trabajo. Problemas de colaboración. Esos son los requerimientos de qué? Del puesto de trabajo. ¿Diga? Este pues, se divide en 2 partes. La primera es la que son demandas por el cargo de trabajo y competencias exigidas al candidato. Primeramente, cuando son demandas por cargo, hablamos de lo que vienen siendo las exigencias que exige la demanda, ¿sí? ¿Absolutas? No, las exigencias, no. Las demandas, no están. Pero va bien, siga. Va súper, uff. Ya. Estas son las exigencias. Si ve que el que sabe no se bloquea, ¿no? Si ve que el que aquí pasa aquí al frente y se bloqueó y que me bloqueó, olvídese, al que sabe no se bloquea, mire. Un ejemplo de eso. Entonces, estas pues, se dividen en diferentes campos, se dividen en 4 partes. Primordialmente, las calificaciones de las cualidades, de las capacidades y
que tenga el candidato, ¿sí? Esto va en base también en lo que es el nivel básico de estudios, formación profesional y la experiencia que haya tenido, pues ya como tal, por fuera que haya relacionado con el cargo. Y tenemos también como segundo punto lo que son los requerimientos físicos, que son directamente los que vienen siendo exigidos por la demanda del cargo, que vienen siendo también incluyendo lo que es edad, género, biotipo, incluye también los resultados del examen de preempleo y también los resultados que se deben realizar para la sensibilidad ante químicos que pueda manejar el individuo, ¿sí? Realizando la actividad. En tercera parte tenemos lo que son condiciones físicas y ambientales, que esto va pues, al entorno en el que se va a encontrar el individuo realizando la actividad. Y por último, lo que son las responsabilidades inherentes pues, a las cuales el individuo pues, debe dar a conocer a la organización sobre la realización de la tarea, ¿sí? Los horarios. Hay que tener en cuenta porque a veces las empresas o cuando van a hacer el proceso de selección, ¿qué requiere el puesto si ella es la secretaria de gerencia? Como mínimo. Como mínimo. Ya, pues, Dentro de las que esté- absolutas. Que esté económicamente bien adecuado. No, dentro de las absolutas. Conocimiento. Ah, Que mínimo sea profesional. Era que ¿Y por qué si ponen una persona de primaria sin discriminar, obviamente, de secretaria de gerencia, no sirve para ese cargo? Porque no conoce. Eso, y eso le va a generar ¿qué? Estrés. No cuenta con las destrezas ni conocimientos para el cargo. O a veces dicen, no, es que ese cargo es para niñas entre 18 y 25 años, como cargo, como cuáles. Es que digamos que dentro de las competencias exigidas. No, pero ¿cuáles cargos más o menos? De 18 a 25. Sí. Por ahí del call center. O no han visto esos cuando vienen aquí ahorita en junio para la fiesta, las chicas águilas, van a poner una bandera. Miren, a mí me tocó hacer el examen de ingreso acá a las chicas águilas y uno de los requerimientos era que fuera de 18 a 22 años. Sí. Entonces, miren que hay unos cargos y es legal, hay unos cargos que exigen. Hay unos cargos que exigen que no sé Una edad específica. exacto, entonces las exigencias propias de la edad. Aquí hay- Un género específico, porque en este caso están buscando mujeres. Por eso es absoluto. Evaluación. Nombre de las dos, paso. Ana. Cuarta y quinta tutorial. Nombre de las dos. Ana. Ana Karina y Ana María. Ana Karina y Ana María Pato. Galicia Gamba. Y Ana Karina. Eso es lo que iba a preguntar. Usted calladita. Que el quiz no es para ustedes, para ella, ¿listo? Vamos a hacer el quiz de la cuarta tutoría, ¿listo? Cuarta tutoría era accidente de trabajo enfermedad laboral, síndrome de acercar por estrés, tabaco y sustancias psicoactivas. Consumo spa. Hablemos de cuáles son los beneficios económicos que tiene tener un programa de trabajo en empresa. Los costos de empleo, de mantenimiento, los riesgos Sí. Tres de la primera, ahora vamos con usted. Ya la llevan tres. De la primera, porque son cinco. Usted. Ya sacó más que nosotros. Mencióneme Sí. mencióneme cuáles son los puntos de la política del estrés. Lo que vimos en el libro, ¿no? La política. ¿Sí o no?
la política, ¿no? Entonces, ella va en 0 y ella va en 3, ¿no? Sí, señor. No, pero no, va en 0 y en 3, ¿no? Segunda. Hablemos de ¿cuál es la diferencia entre ganadora directa e indirecta? La directa es la que pasa por las juntas. Listo. 0 y 5. Ella. Otra. Mencióneme. ¿Cuál es la diferencia entre el accidente de trabajo y la enfermedad laboral? Digamos, la enfermedad laboral que es como aguda, se diferencia porque es aguda y el accidente de trabajo es Tiene idea, pero es al revés. 5 y 3, ¿no? Pero el accidente de trabajo es agudo. Y la enfermedad es crónica. Bueno, ¿y cuál es la otra? Para las dos, entre las dos. Una y una. ¿Qué produce el tabaco en las mujeres? digamos, en el embarazo, digamos, cuando están en el embarazo, el feto puede tener complicaciones, digamos, puede salir con malformaciones. Listo, ya. Siéntese. 5 y 5 y 3, 13 y entre 3, ¿cuánto le da? ¿Y cuál es la otra? Como 4 puntos. No, son malformaciones. ¿Cuál otra? Es claro. Silencio. ¿La paso? ¿Quiere? ¿Le tiro la nota? No, pues, No, pues. esa nota. ¿No? Listo. Ella tiene 0, 0 y 5. Pato, ¿cómo es su nombre? Ella le quedó 4, ¿qué? 4-3. 4-3, el quiz de la cuarta y de la quinta tutoría, ¿listo? Y a ella le quedó el 1-7, cuarta y quinta tutoría, quiz, ¿listo? Bueno, sigamos. Mira, te daré Cáncer. un alivio. Sacaste un punto más que todos nosotros. Pero te quedó en 0 la tutoría. ¿Qué más tiene para decir de eso? Hasta ahí grabamos bien como programa, ¿no? Mira, ya entendimos tutoría cuáles son cuatro, los requerimientos del 2. cargo. Mire que hay unas exigencias que nos pide el cargo que sean absolutas, como cuáles, como por lo menos Edad, Es aproximadamente. la edad y el género. el nivel educativo. Para un gerente, normalmente Tiene que tener esta especialidad, ¿no? al menos que sea profesional. Al menos, sí. Al menos que Se sea han calificado en ¿Listo? 2 o 3. Bueno, ¿hay algo más de esta? ¿Puedo pasar? Listo. Ya que está el análisis del trabajo, aquí es cuando ya se entra a estudiar a fondo pues, todo lo que tenga que ver relacionado con el proceso de trabajo. Entonces están las responsabilidades que se deben tener a raíz del trabajo que se va a realizar, las exigencias del cargo, cumple también pues con toda el tema también que vaya en torno a la empresa, que es la cultura organizacional pues, de la empresa, va también el qué se hace, cómo lo hace y con qué lo hace y para qué lo hace. El que... Exacto. Mire, ¿qué significa esto? ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Qué sería? ¿Qué sería aquí? ¿Qué sería esto? Ah, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Pero escribirlo de forma que... Detallada. Sigamos. Entonces ya entra el que se hace, que es donde se da la breve información de las tareas que se va a cumplir en el cargo pues, al que se está postulando el perfil. Y cómo lo hace son las acciones que va a tomar mediante a ese trabajo que se va a realizar. Pues cada una de las actividades que se va a tomar frente a ese está con qué lo hace, que pues es el que sería la maquinaria o las herramientas que se van a utilizar al momento de ya entrar a, pues, a desempeñar las tareas. Y el para qué lo hace es
da la descripción de pues para qué está realizando la tarea, si es para fin de encontrar de pronto un análisis en el desempeño del trabajo o si lo está haciendo pues para requerimiento de un mandato superior. El objetivo primordial del trabajo, ¿no? ¿Para qué se hace? ¿Listo? Ya aquí se muestra pues, un ejemplo de lo que es el profesiograma. Se muestra obviamente pues, los temas físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales de seguridad y otros que pues, está como la escala de las necesidades que debe tener pues, el perfil del trabajo. ¿La puede pasar por favor? ¿Qué entendieron de eso? Ahí donde se evalúa los riesgos que va a presentar el trabajador para el cambio. Y se describe brevemente. O se Le faltó divide, una ¿no? cosa Se muy divide. importante. Y aquí es donde se coloca cuando ustedes van a hacer un profesiograma, ustedes no hacen un profesiograma para el cargo, sino para el GES. ¿Yo les expliqué qué era un GES? Grupo de exposición similar. Entonces, ojo, si en una empresa hay 5 secciones administrativas, pues el profesiograma es para esas secciones administrativas, para ese GES. Porque a veces nos llevan, no, es que esta oficina era del gerente, esta era del subgerente, esta era de la secretaria, esta era de recursos humanos, todos se ponen al mismo riesgo. ¿Si son administrativos? Sí. Claro. Si son administrativos, se ponen al mismo riesgo. A no ser que sea otra locación. Que cambian la magnitud, pero es el mismo ¿qué? Riesgo. ¿Es el mismo qué? Riesgo. Bueno, entonces se hace ¿para qué? Para el GES. No se hace para un puesto, sino que se hace para el GES. Y cada vez que hagamos el profesiograma tenemos que mirar en ese puesto todos los factores de riesgo que se pueden generar en ese puesto para poder identificar la necesidad de qué, del requerimiento del puesto y del trabajador. ¿Sí me entendieron? Entonces, en este puesto, que es el de la secretaria, vamos a mirar los riesgos físicos. Y todos, no es uno nomás. Porque por eso los clasificamos. Entonces, riesgos físicos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Riesgos físicos. Ruido, iluminación, temperaturas, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? Los rayos X. Listo. Y las presiones, entonces ustedes de esas van a decir cuáles son más importantes y cuáles no. Me explico. Para la secretaria de los físicos, ¿cuál es más importante? Visual. ¿Qué más? Pero de todas sería ¿cuál? La de mano visual. Entonces, normalmente yo cuando les explico, yo les coloco como leve, moderado y severo, para que no nos confundamos. Entonces, eso es lo de muy poco regular, eso ustedes lo arreglan. Sí, para mí yo siempre coloco leve, moderado, severo. Entonces, para mí en físico, para una secretaria, o sea, si algo es muy importante o severo para mí, sería la ¿qué? La iluminación. La iluminación, nosotros sería ¿qué? Leves. Entonces, casi que ni siquiera les pongo cuidado, sino que La visual. y de pronto la temperatura, si en el perfil del cargo me dice que hay aire acondicionado. ¿Por qué? Eso, porque si ella sufre de asma y la ponemos al aire acondicionado, ¡pum! Entonces, ¿sí me están entendiendo más o menos? Sí, señor. Listo. Diga. Bueno, en la siguiente tabla se da un ejemplo de un perfil de un electromecánico. Que torna como Déjala a ella que quiere saber cuál es, ¿no? La exposición de ella. Se da el ejemplo, pues se muestra los requerimientos que pues, se debe tener para o sea, lo que el trabajador debe cumplir para poder entrar pues, a este cargo. Entonces, primero, ¿cuál es el cargo? Electromecánico El electromecánico, un tornero. Esos son los de. Torno. Era un tornero, ¿cierto? Una cosa que suena uno que hace. Un tornero. Imagínense ustedes un torno. Ah, sí. Sí, imagínense un torno. Los que no saben qué es un torno, búsquenlo por Google. Torno. ¿Ya? ¿Qué se hace en un torno? Piezas metálicas.
¿cierto? Entonces se hacen piezas metálicas como que tornillos. Vamos a poner ese ejemplo, se hacen tornillos, ¿listo? Tornillero. Y si un tornillo queda mal hecho, ¿qué pasa? ¿No casa en qué? ¿No casa en qué? Eso, no casa en el hueco. Quiere decir que es una tarea de mucha ¿qué? Eso. O también concentración. Mucha gestión. Entonces, vayamos Visual. a mirar, Experiencia previa. ¿no? vayamos a mirar cuáles serían, ya buscaron qué es un torno, ¿no? Para que se den cuenta qué es. Entonces, imaginémonos cómo es que se trabaja en un torno. En un torno, ¿cierto? Desde el punto de vista físico que hay. Hay mucho Vibración y demanda visual. ¿Qué más hay? vibraciones, el ruido Ruido, vibraciones, demanda físico. De esa sería demanda visual, ¿cierto? Demanda de colores, que sería lo de la demanda visual, que sería muy importante. Tienen que mirar los colores, el ruido y las vibraciones. De todas esas, ¿cuál sería la más importante de todas? Pues la visión, ¿no? Por la visión, porque si Ya lo les ves quedó mal, pues claro. Porque si lo ve bien, puedes meterlo mal. si no ve bien, ¿qué pasa con el calibre del tornillo? ¿Cierto? Entonces, en cuanto a físicos, ¿cuál sería el más importante? El visual. ¿Cuál le seguiría como moderado? Ruido. Ruido. Porque si es sordo, no puede. Y las vibraciones puede ser muy importante porque si tiene un túnel de campo, obviamente no podría ¿qué? Servir. Y las otras serían ¿qué? Leves. Ahora sí vieron cómo van Forzado porque de pronto las ventanas no se pueden abrir, de pronto hay pues exceso de calor, de pronto exceso de frío y además pues nosotros tenemos algo de que en la respiración exhalamos CO2, entonces eso hace que a todos estar en algo como confinado, entonces afecte la misma salud porque pues no tiene como la sí, la construcción ligera y poco costosa, pues podría comprenderlo como, digamos que pues que no tiene el material de buena calidad, entonces eso también puede hacer enfermar a los trabajadores. Y en las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, o sea, pues como les decía, de mala calidad, ¿no? Entonces eso afecta. Y por ejemplo, cuando ¿Ese material textil a qué se refería? ¿O se refería más bien a las cortinas y todo ese cuento? Pues, sí, No, no le ayudo. no, profe, pues yo lo tomé así. Se refería más bien a las cortinas, pues hablando de material textil, ella hablaba de Sí, cortinas, no hablaba de textil cortinas. sí, profe. Entonces, digamos, las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil. Pues entonces sí, digamos cuando eso pasa, pues Cuando tenemos alfombras y cortinas y nunca las que Lavamos. ese material particulado, ese material particulado se usa la hongos y polvo, también esto, lo de la resina, produciría el prurito, rasquito. Ajá. ¿Qué más que hay? Práctica de Bueno, practican el ahorro energético. Esto puede ser, digamos, cuando de pronto no tienen la energía necesaria y ¿Ella solita? señor, ¿Sí? Practican el ahorro energético, entonces sería eso, o sea, falta ¿de qué? Como de la iluminación necesaria. ¿Eso es práctica del ahorro energético? ¿Qué es? ¿Cómo lo entienden ustedes? Es como, por ejemplo, cuando no encienden el aire acondicionado, cuando no encienden los ventiladores por Cuando ahorrar, se tiene recursos, pero no se utiliza. como la iglesia. por ejemplo, cuando hay poca iluminación y no encienden los bombillos. Pero aquí la necesitamos así para poder ver el Pero ellos que sí trabajan con material textil, obviamente sí es necesaria la ventilación. Pero no nos han definido síndrome del edificio enfermo que nos va a preguntar en el parcial porque hay un porcentaje exacto para que sea edificio enfermo. ¿Cuál es? Silencio. Síndrome de edificio. ¿Cuál se considera síndrome de edificio enfermo? Es un tema, lleva 4 meses preparándolo y simplemente le estoy diciendo la definición.
¿Cuándo se considera? ¿Cuándo se considera un Ya edificio como me enfermo? acordé, o sea, cuando hay como el 20% Cuando ya lo de digo, los, sí, ya lo digo. de los trabajadores que resultan pues con enfermedades. Ah, ¿Cuándo se considera un síndrome del edificio enfermo? Cuando los trabajadores tienen las mismas patologías o síntomas, de un 20%, ¿sí? Eso, la clave es esa, cuando hay un 20% más de los trabajadores que están compartiendo la misma área de trabajo y que están presentando los síntomas que... Como irritación de Entonces, ojos. no es lo mismo que aquí en este case administrativo, cierto que hay 22 personas. ¿Cuál es el 20% de 22? 4 o 5 personas que estén presentando estos síntomas. Todos están presentando estos síntomas, o sea, cumple con el criterio de que el 20% están presentando los mismos síntomas en la misma ¿qué? Área de trabajo. O sea, en el mismo- ¿Cómo? No importa el lapso de tiempo, sino que cumple el 20%. ¿Por qué? Porque se supone que el riesgo está ahí. Y si usted es susceptible, y le va a presentar los síntomas. Entonces, si tenemos, por decir algo, los ductos de ventilación que nunca se han ¿qué? Nunca se hacen mantenimiento preventivo y correctivo, ¿qué puede haber en ese ducto de ventilación? ¿Como cuáles? Como los hongos. No. Como los hongos, ¿cierto? Y entonces todos los trabajadores sufren de sinusitis, y es que sufre de rinitis y van y le dan el furbato, mometasona, la hidroxapina y el paciente jodido. En las áreas de ventilación no se maneja, digamos, el mantenimiento oportuno ni la limpieza. Entonces, definición de síndrome de edificio enfermo, ¿cuál es? cuando los trabajadores tienen la misma patología del 20%. Del área de trabajo, del ES, ¿perfecto? Profe, yo no entendí bien ese primero. ¿Cuál? El que estaba explicando. ¿Ya lo entendió? O sea, cuando estemos como en un grupo Sí, y entonces, el mire, 20% de ellos tienen los mismos Es síntomas. decir, mira, o sea, el edificio enfermo se cataloga cuando dentro de por ejemplo, un edificio o un lugar de trabajo, las personas, la estructura no está adecuada, entonces allí es donde se presentan los síntomas, pero, o sea, iguales de los trabajadores, entonces allí es donde se cataloga. pero mínimo que. El 20%. Entonces, de estos 22 trabajadores que están acá, tenemos que tener mínimo 4, de 4 para arriba, con sintomatología parecida a esta. Se lo voy a decir Pero- por qué. Yo recién salido de mi especialidad, llegué al técnico Lleras, ¿cierto? Y me decían, doctor, es que aquí la mayoría del ausentismo laboral y de ILI, que son índices de la clínica permanente, es por la parte respiratoria, porque la mayoría sufre de rinitis. Y esta clase la había recibido, mejor dicho, el último día de mi especialidad, antes lo tenía recibido y sin nombre de que entonces yo dije, bueno, ¿y qué ha dicho el otorrino? No. De loratadina, inhalador nasal para todo el mundo. Dije, no, vamos a hacer un cultivo de la secreción nasal para todos. Porque ¿para qué le está mandando tratamiento? Para la rinitis y sinusitis, para disminuir la reacción que alérgica, pero si hay algo ahí Nunca va a que reducirse. no ha mejorado. O no había ni bacterias ni virus. ¿Qué encontramos? Cándida, o sea, un hongo. ¿Por qué todos presentaban un hongo y el mismo? Le dije para arriba. Hagamos un cultivo de los ductos. ¿Y qué apareció en los ductos? Cándida. Doctor, diagnóstico: síndrome de edificio enfermo. Más del 20% de los trabajadores estaban presentando una sintomatología del tracto respiratorio alto secundario a qué? A ductos de ventilación por falta de mantenimiento preventivo correctivo. Ahí fue donde me comencé a dar a conocer aquí en Colima. Nadie hablaba de eso, de síndrome de edificio enfermo. Tratamiento, señor otorrino, no era lo suyo. Fluconazol, una tabletita que se manda por 2 meses y hablamos de mantenimiento de eso y se acabó el problema, se acabaron las lesiones incapacitantes, el ausentismo laboral y todo. ¿Qué le costó a la empresa? Casi nada, porque ¿dónde hizo el examen? Ahí mismo en el Federico Lleras. Y el Federico Lleras tiene personal de mantenimiento. Claro. Aprovechenlo, señor profesional en SSC. ¿Ahora sí entendió? Sí, pero ¿Así les quedó claro cómo es ese cuento? Sí, señor. Yo tengo otra pregunta, es,
Listo, es el 20%, pero ¿y si no todos presentan los mismos síntomas? Es que usted puede presentar rinorrea y alina. No puede presentar El otro todos. puede presentar picazón, pero está relacionado con qué? Con la misma área. El otro puede presentar picazón aquí en la garganta. Así no El son otro los puede mismos presentar síntomas. tos y rinorrea, o sea, que presente síntomas relacionados con el qué? Con el mismo aparato respiratorio. Digamos, uno puede tener dolor, el otro tiene fatiga, el otro tiene Ahí se rinitis. menciona el dolor de cabeza, el vértigo. Imagínese con una sinusitis bien berraca desde la cabeza, que los senos paranasales están totalmente ¿qué? Congestionados. No dice que necesariamente. Entonces, por favor, en el parcial, simplemente síndrome de difícil enfermo, más del 20%. Más de 20%. O al menos coloquen el 20%, así, que yo sé que si me ponen el 20%, ya sé que saben. O sea, entre menos mierda me abren en el parcial, mejor. Palabra clave, 20%. Si ven que el parcial es muy fácil, si ven que el parcial conmigo es muy fácil, ya, palabra clave, pero si me ponen 15%, Baila, 15%. Cuando se habla de relacionamiento en el servicio, pero cuando en un área de trabajo hay más personas, o sea, para esa área. puede ser porque ¿qué genera? Disconfort laboral. ¿Y cuál sería el disconfort laboral? Ahí. ¿Cuál sería el disconfort laboral? La temperatura, cuando hay mucha gente se genera mucho ¿qué? Calor. Y el calor puede generar en algunas personas que cefalea. Así puede ser, porque claro, si aquí nos meten 100 personas en esta área, No, nos morimos de calor. y si aquí abajo, como es costumbre cuando me ponen clase a mí en la noche en estos galones, 100 personas acá y allá 20 metiendo marihuana. Ay, no, pobre A mí me ha tocado parar clase en la noche y yo me le digo que espera, yo voy a dar clase, no me marihuana. Esperando la clase, lo que sea, no sé, no hay que de humo de marihuana. Y yo ni fumo porque le tengo asco a eso, ni mucho menos de marihuana. A mí me tocó parar clase en estos salones porque el salón netamente nos llena de humo. Profe, pero si Y usted tomo un video y todo, yo digo, no tengo las condiciones necesarias para dar clases. Profe, usted sí toma cervecita y eso. No. Y esa Entonces, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy yo? Y ella tiene razón, a que si las condiciones del área no son adecuadas, pues no van a haber condiciones tampoco para el trabajo. Entonces sí nos quedó claro ya la definición y los síntomas, ¿no? Bueno, aquí pues existen los factores de riesgo de contaminación. Por ejemplo, en el entorno, digamos, cuando, por ejemplo, las secretarias, digamos, por ejemplo, así, un call center, las fotocopiadoras emiten el ozono, que es el que también son como el medio pues, de contaminación del entorno. También cuando se utilizan, digamos, productos de limpieza que pues, no pueden estar destapados o en su correcto, ¿cómo es que se dice? Su correcto mantenimiento o en su posición adecuada, ¿sí? También allí, pues, como lo habrá mi compañera, cuando en el entorno estamos, digamos, nosotros botamos dióxido de carbono, entonces hay mucha gente, entonces esto también, o cuando no hay una ventilación, digamos, adecuada, esto pues se puede, como que, ay, es que no me olvidó la palabra, como que aglomerar, entonces no va a haber, digamos, como una... Perfecto, y ella lo está diciendo bien. 100 personas acá, ¿sí me entiende? Y todos con dolor de cabeza. Significa que, mire lo bonito de esta NTP, no sé si ustedes conocían la NTP, ¿no la conocían? La NTP tiene la misma carga para Colombia que la Guía Técnica Colombiana de la GTC. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que nosotros somos fiel copia de los españoles, porque es uno de los países que están más avanzados en cuanto a qué, a higiene y seguridad industrial y obviamente a medicina preventiva y del trabajo también. Entonces ellos dicen, ¿para qué el monóxido de carbono para 15 minutos tiene que haber 100 miligramos por metro cúbico? ¿Sí? Para 8 horas, 10 miligramos sobre metro cúbico. Pero si nosotros encontramos más de la cuenta, ese dolor de cabeza puede ser secundario ¿a qué? A la falta de ventilación natural artificial, síndrome del edificio enfermo. ¿Y qué ocasiona el monóxido de carbono en grandes cantidades? Cefalea. Y si usted se queda dormido ahí, se muere. Ustedes no han visto que hay gente que se me olvidó en la casa donde no guarda el carro. ¿En las pantallas? En el garaje se quedaron dormidos con el carro prendido y los vidrios arriba y lo encontraron muerto. ¿Y por qué lo encontraron muerto? Por la intoxicación del monóxido de carbono del carro. Puede pasar lo mismo con el dióxido de carbono aquí con nosotros. Entonces este cuadrito es muy bonito porque si ustedes están sospechando, ¿cierto?
de cualquiera de estos químicos. Ustedes tienen aquí el periodo de tiempo máximo que se puede exponer y los límites máximos permisibles. ¿Sí les quedó claro? Sí. Y el mejor ejemplo el que usted dio, del monóxido de carbono, perfecto. Ya luego pues los factores de riesgo muchas veces toman los olores. Vuelvo al ejemplo digamos de en sustancias químicas que está expuesto digamos el colaborador, o también digamos a como, productos de limpieza, que eso también puede acarrear eso, o también digamos que pues esta está la oficina, o sea el lugar de trabajo, en el entorno, y al lado tal vez no sé que como un basurero o haya cosas así. Entonces eso también es un factor de riesgo para las personas que Porque están. nosotros vemos más que todos son los productos de limpieza. Cuando va la señora con ese de imagínense que no estuviera esta ventana, estuviéramos acá y nos comenzaran a trapear con decoro. No se concentra. Claro, latentes, hay personas que pueden ser muy susceptibles a ese vapor y hacer un síndrome broncoconstrictivo por alma. Por lo menos esta niña que está acá. Yo creo que esta niña, si va a trabajar en una oficina, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el aire acondicionado. Yo creo que ahorita lo van a poner ahí, ahorita les digo cuánto es lo normal, y no se podría exponer a vapores de esa clase, porque si ella estando trabajando, viene la señora de hacerlo aquí con el líquido, ella me puede hacer un síndrome broncoconstrictivo. ¿Y un síndrome broncoconstrictivo qué? Severo. Entonces, como médico preventivo, dentro del examen de ingreso, entonces podemos decir que ella no se puede exponer a ese tipo de ¿qué? De vapores o de químicos, y ya la empresa que defina, porque nos pudimos dar cuenta que son crisis que les da severas. Entonces, ahí están los olores. Otro factor de riesgo pues ya serían los iones. Allí en la guía pues habla de que los iones negativos traen pues este factor de riesgo en cuanto al síndrome del edificio enfermo, pero que no había como tal como una investigación concreta de que esto podría ser este efecto, que sustentara esto, de que era un efecto de factor de riesgo, pero pues que también entraba allí. En cuanto a la iluminación, muchas veces, pues por, digamos, lo que hablamos ahorita, por implementar el ahorro energético, digamos, no prenden, digamos, una bombilla. Entonces allí, digamos, en cuanto a una secretaria, o dando un ejemplo, en una empresa textil, ellos requieren de mucha iluminación. Entonces allí, cuando pues tienen que tener una iluminación adecuada para el lugar de trabajo. También allí se presenta, digamos, cuando, o sea, hay una iluminación adecuada y ya la muy excesiva, que esas son, o sea, las dos pueden acarrear diferentes. ¿Qué produce la excesiva? Fatiga. Destellos visuales. Esa vaina, imagínese usted que Cuando queda como Puntos. Puntos. Cuando es excesiva, entonces también produce sintomatología en los trabajadores. Cuando ya es muy deficiente, entonces pues ahí es donde la fatiga ocular, es donde se presentan diferentes patologías. ¿Sí? En el ruido, cuando digamos las personas están trabajando en un call center, ¿sí? Y al lado hay unas construcciones también, entonces todo ese ruido también genera allí, en el ambiente de trabajo, este tipo de factores de riesgo. Ojo, si ella va para un call center, ¿qué le pedirían al profesor Gama? Audiometría. Tiene que ser esa audiometría Excelente. perfecta. Tiene que ser perfecta porque es que el ruido va a estar directamente a donde? En los oídos. Y es en ambos oídos, tiene que ser perfecto en ambos oídos. Si no sale perfecto, no sirve para el trabajo. Así de fácil, no sirve para el trabajo. Bien. También tenemos otros factores de riesgos como las vibraciones, que por ejemplo, es decir, por ejemplo, si el edificio es muy antiguo, se ven los edificios muy antiguos, normalmente las construcciones o las bases son débiles. Entonces, supongamos si enseguida hay, por ejemplo, una carga de camiones como que llevan piedras a construcciones, una volqueta, entonces se van a sentir esas vibraciones y puede afectar incluso la edificación, como digamos, rajar, por decirlo algo, la pared, se va a agrietar, y eso también porque el cemento bota como un polvo. Sí, porque eso no, como otro polvo. El de las tejas. También sí, claro, sí, digamos, las tejas son también antiguas. Por ejemplo, estas tejas, hay un animalito que se llama gorgojo. Y eso también,
esas cositas que ellos botan pues también pueden afectar como el correcto. ¿Se han visto las funcionamiento. oficinas que están cerca del aeropuerto? No. Cuando pasa el avión, esa vibración tan berraca en los que En los oídos. y el ruido. Y las que quedan cerca de las avenidas grandes cuando pasan los buses, busetas o los camiones grandes que vibra como tal la oficina. Y los vidrios tienen que ser pues de seguridad porque se pueden romper por la vibración y puede afectar a un accidente. El ambiente térmico, pues en estos calores que están haciendo hoy en día y pues por el ahorro energético normalmente las empresas no ponen aire acondicionado, muchas veces ni siquiera ventiladores, sino que nada más se suplen de lo que pues del aire natural. Muchas veces no es suficiente porque hay demasiada gente en el ambiente, entonces esto causa pues cefalea, de pronto hasta desmayos en las personas por la misma sí, es un factor de calor. La humedad relativa es, por ejemplo, como cuando en los edificios surge esa humedad, entonces ya es como todo lo contrario al calor, sino cuando ya es como la temporada de lluvia y normalmente el agua se posa en ciertas zonas, por ejemplo el techo no tiene caída y entonces aparece la humedad en las paredes. Ustedes han sentido el olor de la humedad, pues eso genera también rinitis, sinusitis, hongos, y esa humedad incluso pues si es una oficina de archivos se puede pasar hasta las hojas, que es cuando por ejemplo tenemos que ver algún archivo y lo vamos a abrir y sale como ese olor, eso también es peligroso. La ventilación, bueno, es algo que ya hemos recalcado bastante, es como el principal factor en el síndrome del edificio enfermo, que es cuando sencillamente los edificios no tienen una buena ventilación y no suplen a los trabajadores. A nosotros los médicos laborales nos consultan mucho por lo siguiente: paciente que sufre de algo, que hace crisis y que la ponen en esta oficina a trabajar, no tuvieron en cuenta el profesiograma, está trabajando y entonces dice la paciente, prende el aire acondicionado a 18 y 20 trabajadores están súper bien, pero ella no porque ella le da la crisis. Entonces, doctor, es que ella dice que no puede prender el aire acondicionado, pero entonces si no se prende, nosotros los trabajadores comienzan a pelear por el aire acondicionado. Respuesta. Tienen que Cámbiela de un área para poderla. El profesiograma. Tienen que adaptar las condiciones. Doctor, es que no hay más sino esa oficina. Cómprele otra. No hay más sino esa oficina. Entonces ahí es cuando uno hace uso de esta NTP y esta NTP dice que el aire acondicionado debe estar a qué temperatura normalmente en verano para que no haya ningún tipo de problema. ¿Qué temperatura es? Eso, 22 más o menos 24, 25 grados centígrados. De respuesta es, según la NTP 289, cierto síndrome del edificio enfermo, los trabajadores se pueden exponer a una temperatura más o menos de 22 más o menos 24, 25 grados centígrados. Y les tocó aguantarse en eso. Pero 22 grados y 23 es una temperatura normal, no produce ningún problema. Normalmente se la lleva a 22. Ay, doctor, 22 podemos y 22 puede. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Ojo con esto porque esto sí que lo pregunto en el parcial. Ojo con este cuadro. Aquí nosotros presentamos un cuadro para la investigación del edificio enfermo porque pues todo tiene su investigación del por qué está sucediendo. Pues, digamos, si un 20% del personal está sufriendo de una patología similar, pues se tiene que hacer la investigación del por qué. Para ahí, bien, siga. No, no lea, no, explíquenos. Es que yo ahora era Bueno, entonces cuenta con 4 fases, ¿sí? Entonces la primera es la revisión general de aplicación de los cuestionarios. Entonces se debe realizar un formato, un cuestionario que se debe aplicar y dar, el objetivo principal es indagar a los trabajadores sobre las patologías, síntomas y demás que han presentado, pero también hay que tener en cuenta dentro de los cuestionarios las condiciones de trabajo y el medio ambiente para saber cuáles son los factores principales que han producido eso. Lo que hicimos en el Federico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hice yo? Fui, hice la expresión, síntomas, ¿y qué síntomas? Aparato respiratorio, ¿qué? Superior.
Así de fácil, perfecto. Sí, entonces los principales actores son el médico ocupacional, el representante técnico de seguimiento y mantenimiento también. Ahí el principal y único, ¿quién es? El médico. Ustedes. Nosotros. Porque es que médicos en las empresas que sean propiamente de las empresas, contratados con la empresa no hay. ¿Qué empresa se da el lujo de tener un médico laboral solo para la empresa? Entonces, ¿quién es el médico pequeño de la empresa? Ustedes son los que tienen que sospechar esto. Y si lo sospechan, ahí sí médico laboral. Pero ustedes para sospechar lo que tienen que hacer es las encuestas y la inspección. Como mínimo, que es la etapa 1. Una revisión preliminar. Sí, es la etapa 1. Entonces, pues ahí viene ya algo que su maestro refería. Las actuaciones serían pues hacer el contrato con el médico laboral para que ya después de que nosotros tengamos la sospecha, tenga una base sólida, puede decirse, con el cuestionario que se llenó, el profesiograma y demás, para que pueda basarse en qué patología se sospecha y qué cantidad de trabajadores cuentan con esa misma sintomatología para definir la patología y darle tratamiento o en su debido momento la recomendación al empleador porque hay otra falla. En la segunda fase entonces ya están las inspecciones y medidas preliminares. Como ya se sospechó al inicio de una patología, ya se consultó con el médico ocupacional y este ya dio un dictamen, o sea, ya dio el diagnóstico como tal de la patología, entonces hay que entrar a ver las medidas de protección y las condiciones de trabajo de los empleados, ¿sí? Ahí sí aplicaría, o bueno, desde el inicio, de hecho, si ya se había sospechado, se tendría que acondicionar el sitio de trabajo, ¿sí? De los empleadores, pero sin descuidar, nuevamente haciendo inspección y nuevamente llenando los cuestionarios para saber si mejoró o no mejoró las condiciones de trabajo y si mejoraron o no las patologías. Creo que yo quiero aportar algo ahí. Allí también en la segunda fase como que se revisa el uso digamos, del edificio, del lugar de trabajo y el funcionamiento. Digamos, si el edificio se adecuó para la área administrativa, pero estamos viendo que digamos, en un lugar están trabajando en textil, entonces hay que tener en cuenta eso, que no se está trabajando para el uso que se, digamos, para que lo que realmente se hizo en la agricultura, sí. Ya para la tercera fase, entonces, hablamos sobre medidas de ventilación, indicadores del clima y otros factores implicados, ¿sí? De hecho, esta tercera fase va relacionada con la primera, pues porque es ahí donde se realiza el cuestionario y se aplica, pues, los interrogantes con los empleados y no solo con los empleados porque también hay que preguntar al empleador, ¿sí? O sea, los empleados son los principales afectados en el momento por las condiciones de trabajo, por el sitio de trabajo y para saber lo que mis compañeros manifestaban, si el uso adecuado, o sea, si se estaba realizando un uso adecuado del área. Pero también se debe indagar sobre si esto ya antes había sucedido y no se había indagado y no se había reportado, ¿sí? Porque pues si esto ya antes había pasado, porque nunca se tomaron medidas preventivas y porque nunca se realizó la promoción y prevención de esto. Pero de hecho va de la mano mucho con la segunda fase, porque si usted es que encontró problemas estructurales, ¿dónde lo va a arreglar? En la tercera fase. Ya son medidas correctoras. Pero me representa el tema del cuestionario. Al tema del cuestionario, sí, pero con respecto a la primera fase, perfecto, pero con la segunda usted con ese cuestionario que identificó problemas estructurales, se fue y revisa esos problemas estructurales, usted dice sí, hay problemas estructurales por decir algo en los puntos de ventilación. ¿Qué hace en la tercera fase? ¿Cuándo lo va a arreglar? Correcto. Entonces va de la mano. Tercera va de la mano con primera y segunda. ¿Y en la cuarta? Y la cuarta, la investigación médica del análisis de contaminantes específicos. Entonces ahí pues entramos a jugar los actores, ¿sí? Entonces los actores seríamos la persona que realizó la encuesta en su debido momento, que es el CISO, quien sospechó de la patología, quien realizó el reporte, pero también el médico ocupacional, que fue quien diagnosticó, quien realizó el tratamiento y dio las recomendaciones, ¿sí? Entonces... ¿Y qué haríamos? Por lo menos en lo que dijo la compañera que me confundió, en lo que yo le dije, si tenemos problemas en las alfombras y las cortinas, cámbielas o quítelas. Sí, o sea, la primera medida porque lo primero que hay que hacer es que mirar si el problema era de ácaros y los ácaros donde estaban en la cortina y la cortina está en mal estado porque hacía 5 años no me gustaba.
eso depende. En cambio, uno depende cómo esté la cortina, depende cómo esté el alfombrado, ¿no? Perfecto. Entonces sí quedó claro cómo es que se hace una investigación, ¿no? Bueno, pues en el documento decía que muy pocas veces se llega, digamos, como a la cuarta fase. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas prefieren, digamos, tomar las medidas correctivas antes de, digamos, porque en la cuarta fase también se recalca, creo que decía que, o sea, si no se toman las medidas correctas, puede también surgir la remodelación o demolición de digamos, de como del edificio. Entonces a muchas empresas como que no les favorece eso porque pues económicamente. Lo que puede ser ya realmente hay edificios en los que no se puede realizar mucho, ¿sí? O sea, como que después de todas estas decisiones puntuales y todo lo de higiene, la intervención de higiene, realmente no se llegó a una solución, el médico toma otras como exámenes y vuelve a aparecer el mismo síntoma. Entonces ahí sí realmente o debe haber una reubicación del personal o simplemente se hace una demolición completa del edificio y pues eso genera muchos gastos para ya directamente el empresario. Pues, hay una definición que siempre pregunto y no me lo han dicho. Hay una definición que dice síndrome del edificio enfermo. Hay un síndrome del edificio enfermo en edificios viejos o un síndrome del edificio enfermo en edificios nuevos. ¿Cuál es la diferencia y por qué? ¿Con la que estás poniendo? ¿Qué dice la pregunta? Síndrome del edificio enfermo, pero síndrome del edificio enfermo recientemente enfermo y los que ya llevan síndrome del edificio enfermo por tiempo prolongado. ¿Cuál es la diferencia? O será cambio. ¿Los edificios nuevos se pueden enfermar? Los edificios ¿Nuevos se pueden enfermar? Claro. ¿Por qué? Porque están expuestos a las mismas condiciones de trabajo y los agentes biológicos que los pueden. Pero ¿qué dice la guía? ¿Qué dice la NTP? ¿Qué dice? Los edificios nuevos, ¿por qué se enferman? Sí, sí se pueden enfermar, pero ¿por qué? De hecho, ahí ponen un ejemplo muy bonito. Edificio enfermo o recientemente enfermo. Pues fácil, porque si ustedes tienen ahora un edificio nuevo recién pintado y lo pintaron hoy y ponen a los trabajadores mañana, ¿qué pasa? Por eso, porque tienen enfermos, entonces ya la patología se los de trabajo. Por el olor a las fracturas de sangre, por el olor. Entonces, los edificios nuevos también se enferman. Y si sobre todo se enferman es porque el material nuevo está produciendo muchos ¿qué? Olores. Se supone que deberíamos de esperar al menos una semana mientras pasan ¿qué? Esos olores, porque obviamente esos olores pueden generar ¿qué? Síntomas. Sigamos. Pues, entonces, NTP 704. síndrome de estar quemado por el trabajo. Entonces, este síndrome es causado por el no saber manejar la carga de estrés, ¿sí? Pero que no va solo asociado a la parte laboral, sino que también el empleado deja influir sus responsabilidades, bueno, con el trabajo, pero también su parte emocional y personal influye aquí y no hace como un separar las cosas. Sí, como un comparativo de que una cosa no debe de afectar a la otra y todo lo une. Entonces se vuelve un estrés crónico. ¿Sí? Y ahí se ven afectadas el desarrollo de sus labores y por ende se ve afectada la empresa porque el trabajador no va a rendir de la misma forma y va a tener estrés de tipo crónico. Bueno, entonces esto era lo que yo decía. Las demandas interpersonales, más la carga de trabajo que producen el cansancio emocional. ¿Sí? Todo eso desencadena la falta de recursos y vuelvo y retomo la despersonalización y la autorrealización. Que era lo que yo decía, esta persona no va a rendir de la misma forma, no va a desarrollar sus actividades de la misma forma porque ya tiene Alguien me explica el modelo de generación del síndrome de estar quemado.
Pase, compañerita, y me explica el modelo de generación del síndrome de estar quemado. ¿Pase? ¿Pase? Nos explicar lo que acabamos de explicar, todo el modelo como estaba y todo. ¿Por qué no estaba prestando atención? Díganos por qué no estaba prestando atención. Les quedan los problemas propios del empleado y la carga de trabajo. O sea, no podemos definir que en todo trabajo nosotros vamos a encontrarnos con problemas, ¿sí? Pero lo ideal sería evitarlos o hacer de cuenta de que no pasa o pasarlos por alto, ¿sí? Para que esto no genere cansancio emocional, porque ya tenemos una carga fuera del trabajo más una carga dentro del trabajo, que sería lo que nos produciría el cansancio emocional. Y ahí, pues entonces, el afectado va a ser la empresa, ¿sí? Por la falta de recursos, porque tendrían un empleado haciendo todo no de la manera que debería, no rendiría igual y haría todo pues a su acomodo para tratar de evitar el estrés, ¿sí? Según lo que yo entendí. O también Lo más estresar. grave es la despersonalización. Estresaría a las personas. Porque imagínese un médico haciendo consulta que no tenga claro su rol como médico y después, uy, es que ese ni me miró. O ese médico ni me miró ni me examinó. Es que ni me preguntó nada, pues efectivamente. No, se puede poner un profesor. No, porque es que como yo trabajo en salud, ese me iba a poner. Entonces, ese es el de la despersonalización. Pero Sí. entonces, mire que lo más fácil es decir, sí, qué puta, me coquetar, sí. Pero es que uno no sabe si detrás de esa despersonalización hay un nombre que está quemado. Mira, nosotros los médicos, sí, bueno, yo afortunadamente ahorita no trabajo en este lado, pero antes trabajaba en 7. Incluso Porque uno tiene que pagar la especialidad, uno tiene que pagar el apartamento, uno, ustedes piensan que es que uno de médico, no, para poder ganar un poquitico y poder pagar donde uno vive, tiene que hacer eso. Ahora, los que trabajaban en urgencia, afortunadamente gracias a Dios, esto no es mi especialidad, no voy a trabajar en urgencias, pero antes yo trabajaba en urgencias, en consulta externa y por la noche en la UCI. ¿Sí me entiendes? Uno termina quemado y a veces uno dice, bueno, listo. Cuando yo les decía, bueno, usted no es medicina del trabajo, cuando yo hablo de medicina del trabajo, de que a la 1 de la mañana lo despiertan a uno por algunas cosas, a veces uno aprovecha esa horita que tiene de dormir precisamente para desconectarse de todo y descansar un poquitico. Pero ¿qué pasa? A veces uno quiere hacer las cosas bien, pero se enfrenta con el paciente Que viene enojado. que ya viene, que no le autorizaron tal cosa, que no le autorizaron tal otra, sí que lleva 1 hora o 2 horas esperando afuera. ¿Sí me entienden? Pero es que no saben que hay 3 médicos en urgencias, como pasaba en salud, porque dejaban 2 médicos en urgencia con 100 pacientes en consulta. Y si le llega un infartado, ¿qué se le pasa? Se va uno con el infartado y ¿quién queda? Una sola respondiendo por esa consulta. Entonces viene uno, después de manejar el infartado, que afortunadamente gracias a Dios lo sacó, ¿sí? Lo mandó para la UCI y se siente uno y dice, ay, gracias a Dios lo saqué, bueno, listo. Señor, pase, que de moco, ay, doctor, llevo 6 horas, que es súper pura, que tal. Entonces, ¿sí ve por qué dime esto? Pero ahí es donde viene a jugar el tema del control de emociones también, ¿sí? Y pues en el caso que yo iba a exponer de los médicos, precisamente, sí, no podemos hablar o hacer el comparativo de un médico que simplemente ha estado en consulta externa a otro que ha tenido ese ritmo de estar en urgencias, consulta externa y pasar a la UCI. Y usted que está en la salud, dígame una cosa, cuando un médico se queja de eso, ¿qué hace? Nada. Pero cuando Es la verdad. cuando un paciente se queja del médico, ¿qué hace? De todo. Si ven cómo está el problema, cuando uno se queja y dice, mire, es que ese paciente me agredió, ese paciente me mandó a comer M. La respuesta es para eso usted estudió. Doctor, siga así que es un función. Sí. Siga así que es un función. Que yo tengo que salir a las 7, pero es que de las 7 no he llegado y me tocó hasta las 7:15, puse la queja 7:20, no pasó absolutamente nada. Pero apenas se queje el paciente, ahí sí la mete con uno. Entonces sí es porque llega esa despersonalización, ya lo último venía para... Sí, le da igual. Eso no... Por eso, y es muy frecuente, ustedes créanme que se van a encontrar con el síndrome de QT o el síndrome de estar quemado. Sí, por esa razón es que hablan sobre los empleadores que no son
antipáticos, ¿sí? Así lo perciben las personas de afuera, pero las personas de adentro son quienes saben qué ha llevado, o sea, qué consecuencias les han llevado a que esa persona tome o adopte esa actitud y pues se despersonalice de su trabajo, de su labor, ¿sí? Entonces acá venimos a analizar algo que son los estresores organizacionales, el estrés percibido, las estrategias de afrontamiento y la respuesta del estrés crónico, consecuencias para el individuo y para la organización. Con el tema del estrés, estresores organizacionales, entonces ahí viene el punto crítico a analizar, ¿sí? Del qué, por qué y para qué se produjo todo, ¿sí? Luego de que ya se haya pues indagado al individuo sobre esto, se tiene que percibir qué tipo de estrés es el que tiene y qué lo ocasionó para poder buscar una posible solución, ¿sí? Porque ahí vienen ya las estrategias de afrontamiento. Entonces, y es lo que no hacemos, ¿cierto? Ajá. Nunca se hace, hablemoslo por lo menos usted que de la parte de la salud. Ajá. Nunca se hace esa. No, nunca en los años que yo llevo trabajando en salud, nunca me han llamado, por ejemplo, el psicólogo del sitio en donde yo trabajo, me preguntan usted cómo está, tiene estrés, tiene sobrecarga laboral, cómo lo tratan, nadie. A mí le pregunta a uno porque solamente le importa atender 5 pacientes de paro. 5 pacientes de paro cardiorrespiratorio y se murió uno. Y se salvaron 4. Y el gerente lo único que hizo el otro día es doctor, y ese por qué se murió y por qué llegó tarde. Sí. Y usted por qué llegó tarde a atenderlo y todo, le dije doctor porque salvé 4. Salvé 4. Y mientras estaba con el 4 me dijeron que estaba atendiendo que otro paciente había entrado en paro, doctor, y yo era el único médico del piso. Y mientras yo estaba ahí, doctor, ¿qué hago? ¿Dónde está la jefe? Hágamele esto, mientras yo llego, jefecita, trate de intubarlo, llámeme a la de terapia respiratoria, que suba alguien de UCI, no subió nadie de UCI. Y fueron 5, de los cuales 4 atendí yo. Y 4 se salvaron. El otro se nos murió y los familiares y yo los comprendí. Es que la puta médico ahora que llega, pero mire, pero ellos no saben que yo venía de Que usted estaba con 4 más. ¿Sí ven? Y claro que la demanda iba para mí, el gerente seguía me llamó, yo le dije sí. Pero es que si ponen la demanda, yo voy a decir que fueron 4 y está en la historia clínica. Y yo coloqué, mientras estaba reanimando, 6, 7 llamadas y yo estaba reanimando y por estar reanimando, estaba haciendo una actividad vital, no podía irme para abajo. Y mandé a llamar de UCI, mandé a llamar de urgencia, mandé a llamar a todo el mundo y la única que me ayudó fue la jefe del otro piso. Y es una jefe que desde el punto de vista del perfil del cargo no estaba apta para atender un paro cardiorrespiratorio. Yo, jefe, vea, doctor, me da miedo entubarlo, tranquila, haga esto, y yo, ahí, haga esto, jefe, atropina, pásame una atropina, una pollita de atropina, no adrenalina, ya, ¿cómo está? Mándeme una foto de cómo está no está haciendo una torsión de post, póngame el sulfato de magnesia, y yo hágale con el otro. Me salió ese, me fui corriendo, ya no estaba muerto. Pero fue la culpa del sistema. Del sistema, no mío. Sí. Entonces, cuando me hicieron el afrontamiento, de esos 4 que salvé, no me dijeron doctor, gracias. Sino del último que se murió porque no lo salvó. Sí. Porque no estaba. Porque no estaba. ¿Cómo sale uno de una reanimación? Vean, de una reanimación mínimo 20 minutos, usted, créanme que cuando uno comienza a hacer esas maniobras, bueno, eso lo deja uno muerto. Fueron 4 y se me murió uno, porque realmente no alcancé a llegar. Claro, vea, esa gente me maldeaba y todo, yo simplemente me metí. Porque yo tenía que también respetar el dolor de ellos. Ellos no sabían lo que me pasaba a mí. Ellos no sabían lo que me pasaba a mí. ¿Sí me entienden? Pero quien me afrontó a mí fue el gerente y me dijo por qué lo dejó morir. Y cuando yo cogí lo miré porque no había personal doctor, porque era el único que estaba en todo el piso, estaba yo en la clínica de Limonar, donde es el médico allá de Limonar, estaba el médico de 4 pisos. Y nadie de la UCI, nadie de urgencia subió a atenderme. Ahora mire qué estaban haciendo en la UCI, qué estaban haciendo en urgencia en esa época, estaban solos durmiendo. ¿Qué pasó con el apoyo que yo requerí? Se quedó callado, el doctor lo hizo bien, lo felicito. Ah, bueno, pero ¿por qué no indagó antes de llamarme? ¿Por qué no indagó antes de llamarme? ¿Sí ven? Perfecto. Por eso es que las estrategias de afrontamiento se debe buscar como la manera adecuada. Perfecto. ¿Sigo? No, tranquilo. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Chao! Ciérrame ahí para que no ¿Ya? Bueno, entonces a continuación vamos a hablar acerca de las fases del síndrome desanimado. Digamos que dentro de estas fases
Hay 5. La primera es el entusiasmo. Entonces, digamos que una persona entra nueva a trabajar. Generalmente, cuando las personas entran dentro de un nuevo cargo, pues tienen unas expectativas muy altas acerca de él y se hacen esta ilusión de que realmente pues, o van a crecer profesionalmente o van a ser realmente importantes para la empresa. Entonces, como que esto, o sea, como que hay una parte positiva en este aspecto. Ya después está el estancamiento, entonces digamos que no se cumplen las expectativas profesionales que tiene la persona. Generalmente ahí es cuando la persona duda de sus capacidades, porque primero no se le está reconociendo realmente, o sea, la empresa no le está reconociendo realmente todo lo que él hace. Adicional a esto puede que él tenga como el pensamiento de que finalmente no está haciendo buen pago a todas las actividades que está realizando. Adicional a esto también a esa parte de que el bienestar no está actuando de buena manera, o sea, el sistema de gestión de recursos humanos pues ya realmente no está actuando de buena manera. Entonces digamos que en la tercera fase es que realmente comienza todo lo que tiene que ver con el síndrome. En esta fase está la frustración, agotamiento y fatiga, pues como el nombre indica, digamos que empieza a haber toda esta frustración reflejada en el trabajo. Entonces digamos, o ya empieza el trabajador a hacer todas las actividades pero con cierta indisposición realmente, o sea, sigue cumpliendo pero sí hay una indisposición por parte de él o una frustración además que comienza con la respuesta al estrés crónico, en este caso síndrome de burnout. Ahí llega finalmente a la apatía, donde el cambios actitudinales y conductuales. Estos cambios actitudinales y conductuales sí que ya realmente afectan la personalidad del trabajador, entonces empieza a estar malhumorado, realmente también hay emociones encontradas entre tristeza, enojo, y además de eso también empieza a ser de pronto más conflictivo o grosero con los demás compañeros, o sea, se empieza a disminuir el compañerismo y como que dentro de todo pues también empieza un conflicto dentro de la misma empresa. Y finalmente ya al estar quemado es el colapso emocional y cognitivo. Con este debemos ser muy cuidadosos porque incluso este síndrome podría incluso llegar hasta el suicidio de la persona. No sé si ustedes vieron algún caso del fiscal que en algún momento se suicidó. Creo que realmente fue, pues, él realmente dijo que había sido por la carga laboral. Entonces sí que es muy importante que... Ajá, exacto. Entonces sí que realmente es muy importante porque esto podría llegar al suicidio. Recordemos que una de las características principales del síndrome es el negativismo. O sea, para él todo va a ser muy negativo. Incluso así lo esté haciendo bien, él va a estar muy negativo frente a todo. Y ya directamente, pues, también puede que la persona simplemente se retire, o sea, como que realmente el colapso hasta tal punto de estar quemado que simplemente decida retirarse de la empresa y pues no seguir. Ahora vamos con las consecuencias, evaluación y prevención. Entonces ya directamente, pues en las consecuencias encontramos que hay fisiológicas, cognitivas, emocionales, conductuales. Entonces ya dentro de las emocionales, pues lo que ya le había indicado, se empieza a ver el enojo, la tristeza, algunas otras también es importante, ya directamente más adelante los explico, en que es importante diferenciar entre la ansiedad y la tristeza, porque pueden ser patologías psicológicas que pueden estar muy relacionadas, pero que no es lo mismo que el síndrome de estar quemado. O sea, la ansiedad y la depresión, ¿no? Nunca es lo mismo que el síndrome de estar quemado. Entonces, en cuanto a las fisiológicas, podría ser muy variado. Digamos que no todas las personas somatizamos de la misma manera. Entonces, digamos que algunas personas podrían tener pérdida de peso porque no se están alimentando, o por el contrario, otros podrían tener aumento de peso porque están comiendo constantemente debido al estrés. En cuanto a las cognitivas, entonces va a haber problemas de concentración, todo lo que tiene que ver con déficit para resolución de problemas y toda esta situación. Las conductuales, pues la que ya hablábamos, que realmente pues, puede presentarse enojado o puede ser indiferente ante algunas actividades de bienestar que pueda realizar el talento humano. Entonces, digamos que también hay una parte, digamos que el síndrome siempre es generado por el trabajo. O sea, realmente la personalidad de la persona, o sea, de la personalidad del individuo realmente no tiene mucha vale, o sea, realmente no es por este factor, sino por el trabajo, pero sí que tiene en cuenta. Entonces, digamos que dentro de lo extra laboral, también podría haberse perjudicado las relaciones interpersonales. Entonces, digamos, dentro del síndrome la persona va a llegar muy fatigada, muy cansada. Esto podría traer problemas familiares, de divorcio o cualquier otro conflicto de manera externa a la empresa.
Ahora vamos con la evaluación, instrumentos, medidas y metodología. Entonces, digamos que hay algunas que son cuantitativas y hay otras que son cualitativas. Hay, digamos que son diagnósticos diferentes, hay unas que se les da en enumeración y hay otras que ya simplemente, pero recordamos que esto siempre lo debe hacer un psicólogo. Nosotros identificamos algunos factores de riesgo, pero realmente quien lo organiza en todo el proceso es un psicólogo. Entonces, digamos que dentro de los parámetros está valorar los síntomas que presenta el trabajador, síntomas que ya le había mencionado anteriormente, analizar el proceso de aparición, cuál es la razón, cuál es el motivo por el que el trabajador está presentando toda esta sintomatología y por qué se está presentando el síndrome. Discriminación de otros procesos, diagnóstico diferencial, lo que ya les acababa de mencionar, que debe ser diferencial a la ansiedad y a la depresión, porque sí que muchas veces lo confunden y pues es muy distinto cada una de las patologías. Y evaluar la frecuencia y la intensidad de los síntomas. Digamos que al principio pues la frecuencia no va a ser tanta como ya en la etapa final. Entonces digamos que cada una de estas se debe analizar para así mismo también que no haya otras afectaciones en otros colaboradores, porque digamos que el síndrome sí que se presenta en alguna persona, pero que podría ser, digamos, contagio, bueno, no contagioso, pero sí en el sentido de que la persona podría estar viendo la perspectiva de otra persona y esa perspectiva podría manifestarse en el otro individuo. Y adicional a eso, identificar las fuentes del estrés y la origen de las consecuencias. Ahí es cuando las empresas realmente deben hacer todo el proceso de riesgos psicosociales, ¿sí? Como que el área de recursos humanos debe estar siempre constante en analizando los riesgos psicosociales, realizando baterías de riesgos psicosociales. Ojo con esto. Ay, es que se accidentó y sí, pero ¿qué es lo primero que van a decir el Ministerio de Trabajo porque fue mortal? ¿Y dónde estaban las baterías? ¿Y dónde está el sistema de vigilancia público? ¿Y dónde está el sistema de vigilancia público? Psicosocial o psicolaboral. Uy, pilas con eso porque ahorita sí que lo están pidiendo. Bueno, ahora vamos a ver ahora la materia de eso mejor. Medidas preventivas. Entonces ya ahí es como la actuación en cada uno de los factores, que en este caso se dividen en organizacional, interpersonal e individual. En el organizacional, recordemos que finalmente la empresa debe tener todo lo que ya habíamos mencionado acerca del riesgo psicosocial. Entonces debe generar las baterías, debe generar el comité de convivencia finalmente, y adicional a eso pues debe haber en todo un programa de bienestar que realmente brinde los espacios a las personas acerca de actividades ya lúdicas, que realmente no puede hacer solo trabajo, o finalmente también capacitaciones. Ya en el interpersonal hablamos de la parte social ya directamente de la empresa. Entonces deben haber grupos de ¿cómo se llama? Resolución de conflictos. Entonces finalmente también se debe haber personas que de alguna manera puedan aportar de manera positiva, ya directamente intercambiando mensajes pues finalmente que se establezcan por la misma empresa para así pues ya directamente intervenir en este medio. Y de manera individual, recordemos que pues, ya lo habíamos mencionado, que cada uno tiene una parte extralaboral, ¿sí? Finalmente pues eso también es muy importante porque lo extralaboral se puede llevar a la empresa. Entonces de esta manera individual pues también tenemos que ver analizar qué es lo que está ocurriendo en otros factores, como es en la familia, todo lo que tiene que ver con el transporte para llegar ya directamente a la empresa, con quién está dejando sus hijos, porque también es una preocupación que afecta el rendimiento y pues todo lo que tiene que ver con la productividad de la empresa. ¿Tienes una pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ese es el instrumento. Ya faltan 8 minutos, porque es un tema muy duro. Ya nos quedó claro, ya todo el mundo tiene las notas, entonces vemos 7 en punto. 7 en punto para la convocatoria de 15 días, ¿no? Políticas de VIH, los compañeros, ¿cómo lo traían? ¿No? Entonces, vuelvo a pasar otra vez las guías, porque las guías no son sino cortar y pegar. Esas políticas las están pidiendo mucho las empresas, solamente es quitar el nombre y ahí están. Prácticamente es cortar y pegarlo, ya no alcanzamos a decirlo. ¿Listo? Hasta luego, no para la convocatoria.